ATA y CEPIME. ATA y CEPIME ATA y CEPIME son miembros de pleno derecho de la patronal europea que defiende a los pequeños negocios. En SME United hay otras organizaciones como PYMEC que están integradas como grupos regionales. Los derechos de los autónomos y las pymes españolas son defendidos ante las instituciones europeas a través de SME United, la patronal de la Unión Europea, en la que ATA y CEPIME son los únicos miembros con pleno derecho. Otras organizaciones como PYMEC están integradas dentro de los miembros compuestos. Parlamento de la Unión Europea en Bruselas. La patronal de la pequeña y mediana empresa europea, SME United, se encuentra integrada por 36 organizaciones nacionales de pleno derecho que ostentan un voto cada una. Dentro de esta organización internacional y representando a los trabajadores por cuenta propia españoles, se encuentran dos organizaciones, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa CEPIME. Para ser miembros del pleno derecho, las dos asociaciones realizan a la patronal europea una aportación anual que las sitúa en séptimo lugar en cuanto a organizaciones que más contribuyen respecto al resto de asociaciones de la Unión Europea, según datos a los que hemos tenido acceso y que permiten mantener esta estructura organizacional para favorecer los intereses del colectivo. Ambas patronales españolas están representadas de manera directa en las más altas negociaciones de la Unión Europea por medio de esta patronal europea que representa a los pequeños negocios. Desde la mitad se está trabajando para la extensión de la protección social de los autónomos y para el refuerzo del diálogo social en Europa, que se encamina a votar el nuevo reglamento de morosidad y a encontrar acuerdos sobre determinadas medidas como el teletrabajo y el derecho a la desconexión digital. ¿Cómo funciona la representación de los autónomos españoles a nivel europeo? Pymes y autónomos suponen el 95% del tejido empresarial español y también representan el 99,8% de todas las empresas a nivel europeo, lo que pone de manifiesto la importancia de esta patronal. Se trata de más de 22 millones de pequeños y medianos negocios repartidos por todo el territorio que emplean a casi 82 millones y medio de personas. Esto se traduce en 2/3 del empleo creado y en torno al 53% del valor añadido creado en la Unión Europea. Así, la representación de los autónomos a nivel europeo a través de SME United, anteriormente conocida como UEAPM, cuenta con cerca de 70 organizaciones miembros de más de 30 países, de las cuales 33 son miembros de pleno derecho. La patronal europea se ha convertido en una asociación empresarial reconocida y un interlocutor social para actuar en nombre de los trabajadores por cuenta propia y de los negocios, funcionando por medio de las aportaciones de los miembros. El voto se pondera con respecto a las aportaciones. Así se encuentra constituida por 3 tipos de organizaciones integradas y que pueden conformarse de la siguiente forma según sus estatutos. Los miembros de pleno derecho se trata de organizaciones nacionales representativas intersectoriales independientes de los partidos políticos, administradas por organismos elegidos democráticamente o con una política sometida a control democrático, que representan a los autónomos y a las pymes en los diferentes sectores de la economía de la Unión Europea. Los miembros compuestos funcionan para dar cabida a aquellas organizaciones que no responden al criterio de representativas o de nacionales. Los miembros compuestos se unen en una sola organización de pleno derecho, ostentando un voto en la Asamblea, independientemente del número de organizaciones que la compongan. Los miembros asociados, organizaciones profesionales de mujeres, de jóvenes emprendedores, etcétera, asociaciones nacionales europeas, pero que no son miembros de la Unión Europea, todas aquellas organizaciones que no responden a los criterios para ser miembros de pleno derecho, pero cuyo objeto es la defensa de las pymes o autónomos. En la patronal europea en concreto existen 2 miembros compuestos para dar cabida a las representaciones regionales de autónomos. La belga CNV, formada por una patronal regional flamenca y otra valona, y la española Pymes Group, conformada por PYMEC y PYME, quienes participan de los órganos de gobierno por medio de este grupo mediante la aportación de la cuota mínima anual. ATA y CEPIME destinan más de 70.000 euros anuales a defensa de derechos de los autónomos en la Unión Europea. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa CEPIME son las dos organizaciones que representan de pleno derecho a los trabajadores por cuenta propia españoles en la Unión Europea. Si bien hay otras organizaciones territoriales que ostentan un voto en la Asamblea, como Pymes Group, que forma parte como miembro compuesto, está configurada por PYMEC y PYMEP, que no gozan de pleno derecho por sí mismas por su carácter territorial. Tanto ATA como CEPIME han destinado conjuntamente en el último año más de 70.000 euros de aportación a SME United, la patronal de la pequeña y mediana empresa europea. Su representación en una patronal a este nivel territorial es fundamental para alcanzar acuerdos
que permitan poner en marcha políticas y acciones que defiendan y favorezcan a las pequeñas y medianas empresas. Su representación directa en el diálogo social se realiza por medio de la patronal europea, desde la que se trabaja por extender y reforzar el diálogo social en Europa. Es a través de este que se ha puesto en marcha la negociación y la búsqueda de acuerdo para velar por los intereses de los trabajadores por cuenta propia en diferentes ámbitos, empezando por una mayor protección social de los autónomos, quienes tienen en España la mayor cobertura, igualando en contingencias la protección de los asalariados y continuando por otras iniciativas que se encuentran sobre la mesa. Por ejemplo, el Reglamento Europeo contra la Morosidad. En fase de votación el próximo día 21, la industria de cero emisiones o el teletrabajo y el derecho a la desconexión digital pendiente de acuerdo. En este sentido, la Unión Europea defiende que las políticas en favor de las pymes tengan como fin garantizar que las acciones llevadas a cabo defiendan a las pequeñas empresas y contribuyan a aumentar el atractivo de Europa como escenario para su creación y crecimiento, objetivos para los que es fundamental la representación de los autónomos y negocios en las mesas de diálogo. El mantenimiento de una estructura representativa y organizacional por su impacto en la defensa del colectivo. Las asociaciones regionales de representación de autónomos pueden formar parte desde el grupo de miembros compuestos. Dada la composición de los miembros compuestos en la patronal europea, como las fuentes de la propia patronal, en principio, otras organizaciones de pymes regionales también podrían adherirse al grupo de miembros compuestos, ostentando siempre un voto, independientemente del número de organizaciones territoriales que compongan dicho grupo. Inicialmente debería validarse si de forma previa se consulta a la Secretaría General y a la Junta Directiva se vota a favor por mayoría siempre, ya que tiene que haber acuerdo para la inclusión de un nuevo miembro. En este caso, la aportación de cada una de ellas tendría que alcanzar la cuota mínima anual. Además, sería necesario acreditar su representación en el territorio y su papel como interlocutor social en el mismo. Si bien al ser regionales, podrían afiliarse, aunque no como miembros de pleno derecho. En el caso de que otras asociaciones regionales se unieran al grupo de miembros compuestos, tendrían que acordar quién es su representante, que sería quien participaría de forma directa en los órganos de gobierno del SMI United, teniendo que decidir de forma la posición común de Pymes Group ante dichos órganos y en las comisiones de trabajo.